8:30 en punto. Sean muy bienvenidos, mejor dicho, seamos muy bienvenidos a este tiempo con el Señor. Desde el día de ayer estábamos en la reunión de mujeres y estábamos deseando con nuestro corazón este tiempo. Estaba platicando con nuestras hermanitas y dije, Señor, gracias porque podemos congregarnos, porque podemos estar juntas, porque no tenemos ninguna restricción y a Dios sea la gloria y la honra porque Él es fiel. Amén. ¿Cómo estamos esta mañana? Gloria a Dios. Me he gozado porque he visto que nuestros amigos, las personas que nos ven a través de Facebook en vivo, ha crecido en número. Es una bendición saber que el ministerio tenía este tiempo para crecer. Gracias por ustedes que están orando por este ministerio, lo que es la transmisión de los servicios en vivo, la retransmisión de los servicios que se hace a través de YouTube. Muchas gracias por sus oraciones. Queremos darles también una bienvenida a las personas que nos ven a través de Facebook esta mañana. Dios les bendiga. Donde quiera que tú te encuentres, yo sé y el Señor sabe que tú lo estás viendo y que este mensaje es para ti. A ti sea la bendición de nuestro Padre y a ustedes y a nosotros que estamos aquí, pues gloria a Dios. ¿Cuántos nos desmañanamos esta mañana? Yo les voy a ser sincera. Yo dije, Señor, creo que me estaba cambiando dormida todavía. Pero Dios es fiel y Él tiene un tiempo para todo y este tiempo es para el Señor. ¿Cuántos saben eso? Gloria al Padre. Vamos a darles un poquito de anuncios. Por lo regular les digo de los servicios, mas sin embargo vamos a hacerlo algo más constante. Los servicios a las 7:15 ya se están empezando, algunos están empezando a grabar, todavía estamos trabajando en la parte técnica. Gracias a Dios a mis hermanos por su servicio, por lo que están haciendo con un corazón dispuesto y con un ánimo de agradar al Señor. Entonces, los servicios 7:15, mismo lugar, misma gente. A las 7:15 los miércoles, aquí en Capilla Calvario. Vamos a ver también los servicios a las 8:30. Si tú estás aquí en Tucson, Arizona, vente para acá. A las 8:30 de la mañana aquí estamos en vivo. Por lo regular, después de los servicios tenemos un pequeño tiempo, así que te puedes quedar, nos podemos introducir unos a otros, platicar quién eres tú, por qué vienes aquí y orar por ti, ¿por qué no? Entonces, las personas que nos ven, nuestro pastor les manda muchos saludos. Él no va a estar con nosotros el día de hoy, pero ayer en la tarde noche me habló y esa fue una de sus encomiendas. Salúdame a todas las personas que nos ven y gracias por sus oraciones. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por su apoyo a través de las oraciones, por estar preocupados por nuestro pastor. Él ya se siente mejor y esperamos que esté con nosotros este miércoles, primero Dios. Y por el momento vamos a darle la gloria al Señor. Hay muchas personas que nos están viendo, yo sé que hay personas regulares. Mándanos un saludo a través de Facebook y te mandamos saludar de regreso. Ha habido testimonios de sanidad a través de las oraciones que se han hecho y le damos la gloria a Dios. Leti, un saludo muy grande que nos estás viendo probablemente en Hermosillo. También queremos mandar un saludo muy grande a la cárcel de Magdalena, Sonora, a nuestros hermanos y hermanas, no sé si sea femenil también, cómo estén las cosas allá en México, pero un saludo muy grande. Sé que ellos iban a hacer el esfuerzo por vernos esta mañana allá en la cárcel. Dios les bendiga. Entonces, después de estos largos comerciales, vámonos a la palabra. Acompáñenme por favor a Isaías 55:1. Y mientras ustedes los buscan, quiero hablarles un poquito del proyecto Niño Navidad. Necesitamos donaciones. Ustedes, si ustedes no han estado viniendo de tiempo, quiero platicarles un poquito de qué se trata. Este ministerio arma cajas para enviar a niños en diferentes países. No sabemos este año a dónde las vamos a enviar, son 80 cajas las que vamos a enviar, tenemos que pagar por envío y también estamos, bueno, mi hermanita Judy está armando las cajas, así que nos hacen falta máscaras para niños, para niñas, estamos trabajando en eso. Acércate con mi hermana, hay cosas que podemos hacer en especie o en dinero. Entonces, oración por los enfermos. ¿Hay alguna persona que esté enferma esta mañana que necesite oración? Gloria a Dios, sanos, buenos y perfectos, gloria al Padre. Si nos estás viendo a través de Facebook, a través de YouTube, mándanos tu petición de oración. ¿Listos?
Ok, estamos en Isaías 55, vamos a leer desde el verso 1 y nos dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Me voy a detener un poquito ahí. Dios nos da una lógica que no tiene lógica, ¿verdad? Dice venir y comprar sin dinero. Cuando estamos al abrigo del Altísimo, dice que moramos bajo la sombra del Omnipotente. Una de mis hermanitas ayer hizo un comentario que me pareció muy hermoso. Dice: yo no soy la dueña del mundo, pero soy hija del dueño. Entonces, no me acuerdo el nombre de mi hermana, pero un saludo muy grande a ella, que nos acompañó el día de ayer, Alma, mi hermana Alma. Entonces, Dios tiene un propósito para tu vida y Él dice: ven y compra. El problema a veces es: ¿lo crees? ¿Lo crees? Dice, vamos a seguir: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no os sacía? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Dios nos dio una promesa y Él la va a mantener, pero siempre hay algo que tenemos que hacer. Somos salvos porque aceptamos al Señor. Queremos tener bendición, necesitamos venir a Él. Y lo que tú y yo estamos haciendo esta mañana es venir a Él. ¿Cuántos realmente lo creemos esta mañana? Me gustaría que si lo crees levantes tu mano, porque en base a eso vamos a darle la gloria y la honra al Señor. Amén. Vamos a estar aquí alabando al Señor. Vas a estar ahí en tu asiento alabando al Señor. No es a las personas que te ven o el hermano o la hermana que te está escuchando. Él te escucha. Has venido, has buscado de Él. Quédate con nosotros. Amén. Y vamos a alabarle juntos. ¿Listos? Gloria a Dios. Pues vamos a darle la gloria al Señor. Si gustas ponerte sobre tus pies, vamos a entregarle este servicio a nuestro Padre, que Él tome el control, no solamente del tiempo de alabanza, sino de cada una de las personas que están en tu casa. Tú estás aquí, pero ¿qué hay de tu familia? Vamos a pedirle al Señor que Él llene este lugar. Amén. Bendito Padre, gracias Señor por tu presencia. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias porque eres fiel, Padre, porque tú nos guías, Señor. Nos has dado tu palabra, Señor, y nos dice, Señor, si tenemos sed, que vengamos a ti. Tenemos hambre, que vengamos a ti, Padre. Pon esa hambre y esa sed, Señor, por ti también, Padre. Que no sea nada más el alimento físico, sino que sea el espiritual. Guíanos, Señor. Te doy gracias por las familias de cada uno de mis hermanos, bendito Padre, donde estén en sus casas las personas, nuestros hermanos y hermanas, las personas que todavía no te conocen y que van a ver este mensaje, Señor, bendícelas, te lo rogamos, Señor, sálvalas, Padre, te lo rogamos, que esté este mensaje de salvación fluyendo a través, Señor, de estas palabras, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por este tiempo. Unge los labios de nuestro hermano Jesús que trae la palabra, nuestro pastor que nos ve allí en casa, Señor, guárdalo, Señor, permite que se recupere con bien, Señor, y restablezca completamente, Padre, y gracias por cada uno de los miembros de su familia, por mi hermana Margarita, por Nidia, Señor, y cada uno de sus hermanos, Señor. Bendito sea, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Padre. Amén. Santo. ¿Listos? Amén. Aleluya. En el principio, el Espíritu de Dios. Hemos traído este canto muy seguido últimamente y a veces tenemos que ser recordados que ahora el Espíritu de Dios se está moviendo en tu corazón y en mi corazón. Amén. No lo apagues, escúchalo. Dios quiere que tú lo puedas escuchar. Pero a veces el sonido, el ruido de nuestras propias cabezas, el trabajo, lo que andamos haciendo, no nos permite oír su voz. Qué serios. Gracias, Señor. Gloria a ti, Padre. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios ya se movía sobre las aguas.
vayamos a la casa de Jehová. Vayamos con Él. Hoy en la mañana tuvimos una conversación, mi esposo y yo, un poquito rara. Y le decía, ¿sabes qué? Si yo me voy, necesito dejar los papeles en regla porque no vas a saber dónde están los certificados de los muchachos, no vas a saber esto y esto y esto. Me dice, ¿sabes qué? Me dice, no te quería decir, pero yo lo había pensado también. Tienes tantas cosas, dice, que no sabemos dónde están tus cosas. Dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a trabajar en eso. La verdad es que Dios necesita hacernos saber que nuestra ciudadanía no está aquí, hermano. Está allá. Gloria a Dios. Y si tú le estás creyendo aquí, arregla tus cosas. Arregla tus cosas y prepárate, porque tu vida no es aquí, es allá. Amén. No te entristezcas por los que ya no están. Gózate, porque si les hablaste de Cristo, están allá. Amén. 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 Es promesa de Dios. Entonces dice, por esas calles yo voy a caminar. Calles de oro y mar de cristal. No necesitas dinero. Ayer una hermanita, me gocé tanto con la reunión de ayer. Dice que tenía problemas de dinero y llegó a su casa y que Dios le habló a través del billete que traía en su mano. No te preocupes, eso es nada más papel. No te preocupes por eso, es nada más papel. Tu ciudadanía, tu salud no va a estar aquí, va a estar allá. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios. Pues entonces vamos a alabarle porque somos el pueblo de Dios. Amén. 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 Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Gloria a ti, Señor. Alábale. Somos el pueblo de Dios. Así es. A ti es la gloria, Padre. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Si lo crees, canta con nosotros. Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. ¿Cómo se? Llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Amén. Señor, gracias, Señor. Pero el anunciar el reino de Dios no es en Gloria tiempo a ti, futuro, Señor. es hoy. Amén. Hoy. Amén.
Recuerdo que mi mamá hacía mucha broma de un presidente mexicano que así decía, hoy. Y es cierto, hoy. ¿Quieres adorar al Señor? Hazlo hoy. ¿Quieres hablarle a tu familia? Háblale hoy. Hay un testimonio muy hermoso que no le pedí permiso para comentarlo, pero sin decir nombres, voy a hablar de esta personita preciosa. Dios le dijo, háblale a esta persona. Y esta persona no quería hablar con la persona que tenía el llamado. Y le sacaba la vuelta. Y esta personita dijo, ¿sabes qué? Siento que el Señor me está llamando, tengo que ir a buscarlo. Fueron, oraron por él, recibió al Señor. Hace unos días esta persona falleció y está con el Señor. Entonces no sabemos cuánto tiempo tenemos. Dios tiene un llamado para ti, Dios tiene un llamado para mí. Y si no contestamos ese llamado, el tiempo va a pasar. Entonces no le hablas a tu familia, estás enojado. A la larga eso no sirve de nada, porque en realidad te previene, no te permite hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Pídele a Dios que te renueve. Pidámosle a Dios que no nos deje ser igual, que quite esos dolores del pasado, ese trauma, ese daño que nos hicieron, esa falta de perdón que hubo en nuestro corazón, esas cosas que quedaron sin decir si ya no están aquí. Pero que sea sanado tu corazón esta mañana para que no vuelvas a ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Gloria a ti, Señor. Gracias, Padre, porque Gracias, nuestra Señor. ciudadanía, Señor, Amén. ha sido clara, Señor, desde el momento en que te recibimos en nuestro corazón, Señor.
Gracias, Padre, porque dice tu palabra que somos como la luz de la aurora, que buen momento hasta que el día es perfecto. Permítanos, Señor, quitar ese ruido de nuestras cabezas, el bullicio, las preocupaciones, Señor, las cosas que nos agobian, Padre, la enfermedad, el miedo a la muerte, el miedo a la pobreza, el miedo a todas esas cosas, Señor. Háblanos, papá. Permítenos, Señor, aprender a guardar silencio, Señor, y escuchar tu dulce voz. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, que me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Permítenos, Padre, escuchar tu voz, Señor. Acalla nuestros labios, Señor, acalla nuestras mentes, Padre, escuchar tu voz. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, que me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Precioso Dios, guíanos, Señor. Precioso Dios, guíanos, Padre. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, que me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. Y no podría
Gloria al Señor. Qué bonitos cantos. A veces se va uno, se va en la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que el Espíritu de Jehová habita en medio de la alabanza. Amén. Dice en el Salmo 22. Y Jehová habita en medio de la alabanza, dice. Entonces, es una hermosura la alabanza. Es lo principal que hay en un servicio, en un culto a Dios, la alabanza. Amén. Pues Dios les bendiga esta mañana y otra vez nos tocó traer el mensaje de la palabra y pues con mucho gusto como siempre y con mucho respeto. Pueden tomar sus asientos. Y como decía mi hermana, nuestro pastor no se encuentra todavía, ya merito venía, pero se le atravesaron otras cositas y no pudo, pero ya está mejor, está muy bien, gracias a Dios. Dios ha obrado en la vida de este varón y le damos gracias, le damos toda la alabanza al Señor, porque sin Él no somos nada ni no somos nadie. Y pues esta mañana también quiero mandarles un saludo a mis hermanos que nos están mirando por las redes sociales, a mis hermanos cibernéticos, un saludo, Dios los bendiga donde estén. Y esperemos, seguimos con la esperanza de mirarnos en algún día, saludarnos y convivir, ¿por qué no? Claro que sí. Pues esta mañana Dios me dio un mensaje porque me habló el hermano Gregorio y me dice, prepárese para el domingo. Hijo, el hermano, le digo, pero ¿cómo? Está muy cerquita y yo sé que el hermano todavía estaba en convalecencia, pero bueno, no, me dice, adelante, está bueno. Y yo empecé a hablar con Dios, siempre que me invitan así, yo empiezo a hablar con el Señor y le digo, Señor, necesito que me des algo para llevar a tu pueblo. Necesito que me des un mensaje, una palabra buena. Y yo estaba ahí batallando y hay mucho de qué hablar en la Biblia, hay mucho de qué hablar, pero no podemos hablar nomás por hablar. Al menos en mi persona, yo necesito que Dios ponga en mí ese mensaje o esa palabra que Él quiere para que yo la traiga. Como decía Moisés, si tú no vas conmigo, yo no voy, le dice. Entonces, si Dios no va con nosotros, no tiene caso que vayamos. Amén. Y en esta mañana yo creo firmemente que el Señor está aquí, que el Espíritu de Dios está aquí. Amén. Y hay ese comentario que pusimos ahí, dice, conocido por Dios. Conocido por Dios. ¿Cómo es eso de conocido por Dios? Pues dice, en la Biblia se encuentran muchos personajes que han destacado por su labor en la obra de Dios, tales como Abraham, el padre de la fe, Noé, fue escogido para perpetuar la raza humana, Elías, el profeta de fuego, Moisés sacó al pueblo judío de Egipto, Job, un hombre íntegro, y por mencionar algunos, y hay muchos. Y luego viene una pregunta, pero entre todos esos, ¿qué tal si Dios se fijara en nosotros? ¿Qué tal si Dios se fija en nosotros? Y ahí está un versículo de la Escritura que habla de un hombre que fue conocido por Dios, de un hombre especial en
en la vida, un hombre especial en la historia de Dios. Y estamos ahí en el libro de Juan, en el capítulo 1. Vamos a leerlo para tener una reseña. Dice la palabra de Dios: hubo un hombre, vamos a leerlo mejor en la palabra para no fallar. Dice la palabra de Dios: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Que todos creyesen por él, por Juan, por la palabra que Juan traía, por lo que Dios ponía en ese hombre, para que todos, dice, creyesen por él. Y mucha gente de los que escuchaban a Juan creían y se convertían, venían y se bautizaban. De hecho, de ahí es el nombre de Juan el Bautista, porque él bautizaba a la gente. Entonces, y en esta mañana quiero ir a un pasaje donde habla de él precisamente en el libro de Lucas. De ahí vamos a tomar nosotros la referencia para estar hablando de este hombre. En el libro de Lucas, en el capítulo 1 de Lucas, ahí está atrásito de Juan. En el capítulo 1 de Lucas, del versículo 11 al 17, vamos a leer una pequeña reseña. Habla mucho de este hombre, de Juan, pero vamos a leer esta parte para ubicarnos en lo que vamos a estar platicando. Ya lo tenemos. Así dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabet te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para perpetuar al Señor un pueblo bien dispuesto. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor, por tu infinito amor, Señor, por tu infinita misericordia. Sabemos, Señor, y reconocemos que usted es Dios, que usted nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Sabemos, Señor, que usted es Jehová de los ejércitos y nos cubre, Señor, con su precioso manto. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, su Hijo amado, Señor, venimos esta mañana para escuchar, Señor, y entender de su palabra, Señor, para que usted nos hable por medio de su Espíritu Santo. Bienvenido seas, Espíritu de Dios, porque sabemos que ya estás en este lugar. Por eso, Señor, te damos alabanza, te damos adoración y te exaltamos, Señor. Y en esta hora, Padre, pedimos que tu palabra pueda llegar, Señor, a nuestros corazones y entenderla, Señor. Quita todo estorbo que pueda haber, Señor, espiritual, para que podamos, Señor, atesorar lo que tienes para nosotros en esta mañana. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Pues decíamos, ya nos fijamos aquí en lo que dice la Escritura, de qué manera ya conocemos, ya la mayoría conocemos la venida de Juan. Nos han platicado, lo hemos leído, hemos escuchado
predicaciones. Hay mucho de qué hablar de este varón, hay muchísimo. Pero en esta mañana queremos ver el plan o el propósito de ser conocido por Dios, dice. ¿Qué quiere decir? Que Dios no nos conoce. Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Pero que nosotros sepamos que somos conocidos por Dios. Que tenemos un lugar especial delante de Dios. Y aquí miramos cómo Dios mandó a este hombre con un propósito, o con el propósito de predicar su palabra. Aún más, para preparar el camino del Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Fíjense la tarea que traía Juan. Venir a preparar el camino, venir a preparar, a abrir las sendas para que caminara el Salvador del mundo, el Mesías. No es algo así nomás, es algo grande. Ahora, ¿qué pasa si lo ponemos para acá, para con nosotros? Nosotros también tenemos esa encomienda. Cada uno de nosotros, a la manera de nosotros, a la manera como Dios pone en nosotros, estamos preparando el camino para la venida del Señor Jesucristo. Amén. Ahí es donde nosotros nos tenemos que dar cuenta que somos conocidos por Dios. Porque Dios se fija, dice que aún siendo nosotros pecadores, Él muestra su amor para con nosotros, dice la palabra. Y nos confía esa encomienda, nos da ese privilegio de venir a preparar el camino para el Señor. ¿Por qué mandó a Juan? ¿Por qué Dios manda a Juan? ¿Por qué no llegó el Señor Jesucristo así, sin necesidad? Lo podía haber hecho. Pero ¿por qué manda a un hombre para que venga a atender esa tarea? ¿Que no podría Dios con su poder y con su grandeza hacer que todos de un solo jalón así entendiéramos y nos convirtiéramos y hiciéramos las cosas que Dios quiere que hagamos? ¿No podría hacerlo Dios? Claro que podría. Pero ya dice la palabra de Dios, que en el cielo el Señor tiene ángeles, arcángeles, querubines, serafines, tiene los seres vivientes, tiene 24 ancianos, que todo el tiempo constantemente están adorando, le están alabando al Señor. Dice la palabra de Dios que cada vez que nosotros decimos aleluya, los 24 ancianos ahí en el cielo se postran delante de la presencia de Dios. Imagínense qué trabajo tienen ellos. Y es una chulada. Entonces nosotros aquí en la tierra podemos tener también ese privilegio de estar alabando y adorando el nombre del Señor. Decíamos al principio que la alabanza es lo más bonito, es lo más fuerte que puede haber. Cuando uno empieza a alabar a Dios, empiezan a retirarse espíritus contrarios, no soportan que nosotros estemos alabando, que estemos adorando a Dios, y es lo más fuerte que puede haber. Entonces, cuando nosotros tenemos alguna situación, tenemos algún problema, empezamos a alabar a Dios, empezamos a hablar con Dios, empezamos a reconocerle, empezamos a cantarle, aunque no sepamos cantar, pero empezamos a cantarle y empezamos a sentir que va bajando la situación. Este hombre, Juan, la Biblia no da reseña de qué hizo, da reseña nomás de cuando nació y cuando muere. Una parte de su ministerio, pero en todo ese trayecto no se sabe, dice que anduvo en el desierto, pero ¿a qué edad se iría al desierto? No sabemos. Lo que sí sabemos es que él estaba convencido
de que venía uno más grande que él, dice. Detrás de mí, dice, viene uno que yo no soy digno ni de desatar la correa de sus zapatos, dice, de sus sandalias. Entonces, cuando este hombre, todavía la Biblia dice que ellos pues estaban dentro de la familia, eran parientes, fueron parientes. Elizabeth y María eran parientes, entonces ah, yo me imagino que él ya sabía de Jesús. Juan ya sabía de su primo, por decirlo así, serían primos. Pero él todavía no tenía la certeza de quién era. Dice la Biblia que cuando lo ve venir, está bautizando Juan y ve venir al Señor Jesucristo y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo reconoció, pero aún después de haberlo reconocido ahí, todavía cuando dice la Escritura que cuando Juan estaba en la cárcel, que lo prendieron, todavía le mandó preguntar, pregúntenle si es él. Pregúntenle si es él, todavía tenía él esa carcomita, vamos a decirlo así. ¿Cuántas veces nosotros sentimos que Dios no nos escucha? O sentimos que Dios está lejos. O a veces nos habremos hecho la pregunta, ¿habrá un Dios? Dice Juan, vayan y pregúntenle si es Él. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Díganle a Juan que los cojos andan, que los ciegos ven. Y empezó a decirle que los enfermos están sanando. Dice, y que a los pobres es anunciado el Evangelio. Dice. También es importante llevar el mensaje. Entonces, todavía Juan ahí, yo no sé si recibió la respuesta o si se convenció o qué pasaría. La Biblia marca eso nomás. Pero después de ahí, ya Juan desaparece de la escena. Y él mismo lo dijo, es necesario que yo mengue, dice, para que él crezca. Entonces, Dios quiere que cada uno de nosotros tomemos decisiones. Dice. Por eso nos hizo seres pensantes. ¿Y cuál sería la decisión mejor? Pues proceder al arrepentimiento y amar a Dios con todo nuestro corazón. Esa sería la mejor decisión que nosotros tomásemos. Eso sería lo mejor. Por eso Dios no vino Él así sin intermediarios. Por eso Dios manda a estos hombres, a muchos. Por eso Dios le dijo, vamos a mandar a Juan para que vaya y anuncie la venida. Para que nosotros entendamos y nosotros recapacitemos y nosotros reconozcamos el poder y la grandeza de Dios. Dice la palabra de Dios, dice, por él, dice, por medio de Juan, por medio de lo que Juan decía, es lo mismo ahorita para con nosotros. Por medio de nosotros, de la palabra de nosotros, la gente tiene que creer. Y no lo digo yo, lo dice el Señor. En el libro, en el Evangelio de Juan, precisamente también ahí dice, el Señor está orando esa oración nos alcanza a nosotros y dice, te ruego por los que han de venir por la palabra de ellos, dice. ¿Quiénes son ellos? Somos nosotros. Tenemos ese permiso y esa libertad de parte de Dios para llevar su palabra y llevarla bien, apegarnos todo lo que se pueda a lo que está escrito aquí. Muchos dicen, no, pues, es que ¿qué versión tienes de la Biblia? No, pues tengo la Reina Valera. No, pues hay otra mejor, y que esa no tiene, ¿qué tienes tú? No, pues, y luego nos dicen, pues la Biblia hebrea es la mejor y que es la que... Y yo les digo, bueno, ¿de qué me sirve a mí si me traen una Biblia en hebreo si no la voy a poder leer? Yo tengo esta Biblia en español porque es la que puedo leer.
Tal vez si me ponen una Biblia en inglés, la pueda leer, pero me puedo equivocar. Entonces, lo que está escrito aquí es lo que nosotros tenemos que traer. ¿Y cuál arrepentimiento? Tal vez digamos, bueno, ¿yo de qué me voy a arrepentir? ¿De qué me voy a arrepentir si yo nunca he hecho cosas malas, yo nunca anduve en vicios, yo nunca anduve en camino de perversos, yo siempre bien, he ayudado a la gente me conoce por una persona justa, por una persona buena? ¿De qué me puedo arrepentir? Pero si no conocemos al Señor Jesucristo, de eso es lo que tenemos que nosotros arrepentirnos y buscar la cobertura de Dios, aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, porque si no lo hacemos, de nada nos va a servir que hayamos tenido una trayectoria impecable en toda nuestra vida. Y es lo que venía anunciando este hombre Juan. Dice ahí en el libro en el Evangelio de Mateo, sí que nomás les voy a dar la cita, yo lo voy a leer aquí, dice Mateo 11:11, de los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, dice el Señor Jesucristo. Qué privilegio. Yo en dos ocasiones en la Biblia he escuchado que Dios le dé reconocimiento a alguien. Uno fue Job, que Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Le dice al mismísimo Satanás, le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que es íntegro, dice, que hasta le empieza a dar, es irreprensible. Job conocido por Dios. Pero en este caso a mí me llama mucho la atención que el Señor diga, de los nacidos de mujer no hay otro más grande, dice, que Juan el Bautista. ¿Se imaginan que Dios dijera así de alguno de nosotros? No hay otro más grande, dice Mateo 11:11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, dice. Pero aquí hay una aclaración que hace el Señor. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él, dice. Y adivinen quiénes son esos pequeños. Pues somos nosotros. En el reino de los cielos nosotros somos grandes, por eso necesitamos procurar llegar y llegar bien. Porque Dios ya sabe quiénes somos. Él nos creó, pero tenemos nosotros que llevar ese camino para poder llegar y ser grandes delante de la presencia de Dios. Ahorita tenemos que trabajar, tenemos que preparar ese camino, tenemos que estar lo más apegado que podamos a lo que es la palabra de Dios, porque ahí está el reconocimiento, dice, porque ahí está el reconocimiento de Dios para este hombre que a pesar de las circunstancias, de todas las situaciones, cumplió su propósito y con el privilegio de ser conocido por Dios. ¿Cuánto pasó Juan en el desierto? Dice la Biblia que comía chapulines y que comía miel de abeja, eso se alimentaba en el desierto. No tomaba sidra, no se contaminaba con nada. Él andaba ahí en el desierto. ¿Qué situaciones pasaría? Ya cuando nosotros conocemos a Juan aquí en la Escritura, pero dice la Biblia que este hombre, dice, traía el espíritu y el poder de Elías.
Imagínense, Elías era conocido como el profeta de fuego. Elías decía va a llover y llovía, Elías decía no va a llover y no llovía. Y lo que este hombre hablaba, Dios lo respaldaba. Dice que Juan venía con ese poder y con ese espíritu de Elías, con esas ganas, así de que la gente conociera el poder de Dios. Esas circunstancias, a nosotros, ¿qué nos podría pasar? ¿Qué situaciones? Una enfermedad, un pleito, circunstancias malas. A veces las circunstancias buenas también nos hace que nosotros nos retiremos o que dudemos. Qué curioso, ¿no? Las decisiones buenas. Decía mi hermana al principio, decía, qué raro que diga Dios, vengan a comprar sin dinero. Pues las cosas que Dios hace no tienen sentido. Para nosotros no podemos. No puede tener sentido que el Señor Jesucristo nos dé vida muriendo Él. No puede ser posible que nosotros seamos vencedores y viéndolo a Él supuestamente derrotado ahí. No tiene sentido. Lo que sí tiene sentido es que Él resucita y nos dice, porque yo vivo, ustedes también viven, dice. Eso es lo que ese es el sentido que nosotros tenemos que ver en las cosas de Dios. Y ese propósito que Dios tiene para nosotros tenemos que llevarlo a cabo. A lo mejor, tal vez no lo vamos a poder hacer nosotros como Juan. Sería imposible. Juan llevaba esas situaciones y con ese poder, con esa autoridad que Dios le entregó, se atrevía a hablarle a los magistrados, a los gobernadores. Les decía ahí, oyes, arréglate porque no es posible, le dice, no es lícito que estés viviendo con la mujer de tu hermano. Oh, generación de víboras. Se hablaba fuerte este hombre, hablaba con una autoridad y con una seguridad. Entonces nosotros ahorita tenemos que hablar también con una seguridad, sin meternos en equivocaciones y sin andar ahí, no, pues yo tengo el poder, y no. Dios sabe cuándo nos va a nosotros utilizar Él mismo. Juan se atrevía a hacer todo eso, porque sabía que Dios lo estaba respaldando. Pero aún así, en su humanidad, estos personajes, estas personas flaqueaban. ¿Qué pasó con Elías? Elías sintió miedo. ¿Qué pasó con Abraham? Abraham sintió miedo. ¿Qué pasaba con Moisés? Moisés no se animaba, no quería, no andaba ahí. ¿Qué pasó con Juan? Juan cuando estaba en la cárcel sintió, dice, vayan y pregúntenle pues, a ver si es él. A ver. Entonces, no es malo que nosotros sintamos eso. No es malo. ¿Por qué? Porque nos da la oportunidad de preguntarle a Dios, decir, Señor, ¿estás ahí? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dice la palabra de Dios que todas las cosas nos ayudan a bien. Dice, todas las cosas proceden a bien a los que confían en Jehová. Y esto es, dice, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Nosotros tenemos un propósito de parte de Dios. Cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros no lo vamos a hacer como lo hace mi hermano, como lo hace mi hermana, como lo hace
Isaías, como lo hace Jeremías, como lo no. Pero hay algo que tenemos que saber y tenemos que entender. Procurar hacerlo como lo hacía el maestro de maestros. Procurar hacerlo como lo hacía el Señor Jesucristo. Procurar, porque no lo vamos a hacer como Él. Y ser conocidos por Dios. Ser un hombre o una mujer conocida por Dios. En aquel tiempo la mujer no tenía permisos, no tenía autoridad. Para nada, era considerada nomás ahí así. Pero cuando viene el Señor Jesucristo, viene y le da potestad a la mujer. Viene y la saca del anonimato y le dice, tú también. Esto es para todos. Es para el género humano. Aunque la Biblia dice, es para el hombre, dice, pero cuando dice para el hombre, abarca el género humano. Entonces la mujer también es conocida por Dios. Amén. El Señor le da autoridad a esta mujer, ya conocemos esa historia, la mujer samaritana, y ella va y lleva la palabra, va y predica con libertad porque sabía quién la estaba mandando. Tenemos que tener esa certeza entonces. Y es por eso que nosotros tenemos que tomar la necesidad de servir a Dios. Eso tiene que ser una necesidad para nosotros. Hombres como Juan tenía la necesidad de servir, tenía la necesidad de preparar ese camino. Por eso andaba ahí, por eso andaba en el desierto, iba y me imagino que casi ni se arrimaba a las aldeas para que la gente viniera. Y dice que muchos iban. Juan tenía muchos seguidores, tenía muchos discípulos. La Biblia habla de ello, dice que los discípulos de Juan, Aún cuando el Señor Jesucristo va para ser bautizado por Juan, Juan se resistía porque sabía quién era, sabía quién estaba delante de él. Nosotros sí tenemos esa autoridad, tenemos esa potestad que el mismo Señor nos da, pero tenemos que saber quién es el que está con nosotros. No somos nosotros, es Él. Dice que tal vez no podamos hacerlo nosotros, decíamos, como Juan, pero sí se agrada a Dios con nuestra obediencia y cada quien aportando lo suyo. Dios se agrada con nosotros. Tal vez no seamos un gran predicador, una gran predicadora, un gran maestro, una maestra, no, tal vez no. Pero sí Dios se agrada en la obediencia, dice. Es lo que Dios respeta mucho. Dice, ya no quiero sacrificios, dice, de macho cabrío, de animales, ya no quiero eso, dice. Yo quiero sacrificios, pero de alabanza, dice. Amén. Sacrificio de nuestra boca, que salga de nuestro corazón, es lo que Dios quiere, es lo que Dios se agrada. Y por eso vino nuestro Señor Jesucristo. Y Él mismo repartió dones a cada uno de nosotros. Nos repartió dones. Cada uno tenemos de parte de Dios. Nos repartió precisamente para que fuéramos un solo cuerpo, dice. Por eso Él vino y forma la iglesia. Para que la iglesia sea uno solo. En aquel tiempo andaba solo Isaías, Jeremías, los profetas, todos andaban solos. El mismo Juan, este hombre mencionado y llamado por Dios, el más grande, dice. Él andaba solo. Pero ahora viene el Señor Jesucristo y viene y cambia las cosas. Ahora quiere que todos juntos seamos uno solo. Todos juntos seamos uno solo.
Si mi hermano canta, pues yo me tengo que gozar porque el Señor lo usa en la música. Si mi hermano toca un instrumento, yo me tengo que gozar porque Dios, porque es uno, somos uno solo. Ahí está donde nosotros podemos ser conocidos por Dios. Dice la Escritura que en aquel día, ¿qué pasaría si llegáramos nosotros ante la presencia de Dios y que te diga, apártate de mí, hacedor de maldad, no te conozco? Sería muy fuerte. Pero ¿qué tal si nosotros nos paramos ante la presencia de Dios y está un acusador ahí y nos está acusando y nos está diciendo, él dice, ¿y qué pasaría si se levanta el Señor Jesucristo y dice, no, Padre, Él es tu Hijo, porque Él creyó en mí? Pásale para acá. Eso a mí me llena así, me rebosa de gusto. ¿Y de qué manera lo vamos? Al menos yo no sé, yo no puedo decir, hazlo así, o hazlo así, o hazlo así. Eso es de cada uno de nosotros, como Dios ponga en nuestro corazón, vamos a preparar ese camino para que venga el Señor Jesucristo y al mismo tiempo estamos preparando nuestro camino para nosotros subir a Él. Porque Él dice, yo soy el camino, dice, yo soy la verdad y la vida. Entonces, curiosamente nosotros al estar trabajando para Él, estamos trabajando también para nosotros hacer eso, poder llegar a la presencia de Dios. Por eso la iglesia tiene mucha importancia. Tiene mucha importancia en todo el caminar. Porque aquí es donde nosotros vamos a conocer, aquí es donde nosotros vamos a entender, vamos a mirar las maravillas y las grandezas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo cuando estaba leyendo, aquí me impresiona y me llama mucho la atención que diga que no hay otro más grande, dice. No hay otro más grande que Juan el Bautista, dice. Y luego sigue diciendo, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, dice. Fíjense cómo encierra la Escritura, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. El Señor está hablando en ese tiempo, pero en ese tiempo lo estamos mirando ahora todavía. Hasta ahora, dice. Que el reino de los cielos sufre violencia, dice, hay un revuelto, así que nosotros tenemos que aprovechar y unirnos a ese movimiento. Y los valientes, dice, solamente los valientes lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, dice. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir, dice. Muchos están esperando la venida de Elías. Y en ese tiempo, porque sabían que Elías iba a volver y sabían, entonces, y les dice el Señor, Elías ya vino y ni cuenta se dieron. Y el pueblo de Israel está esperando al Mesías y el Mesías ya vino. Entonces nosotros que sabemos, que hemos creído, que hemos entendido, tenemos ese privilegio de conocer y de saber que el Señor, que el Salvador del mundo ya vino. Y luego dice la Escritura, dice, el que tiene oídos para oír, oiga, dice. El que tiene oídos para oír, oiga, dice. Tenemos que tener oídos, tenemos que tener nuestros sentidos bien agudos para estar escuchando. Al menos yo batallo para escuchar. Yo batallo para escuchar la voz de Dios. Tengo que ponerme, tengo que estar y preguntarle
y estar y comprobar, y a veces le digo, Señor, mándame una confirmación, mándame algo para yo entender, porque estoy muy cabezón, no alcanzo a discernir lo que Dios me está diciendo. Pero dice, el que tiene oídos, oiga, dice. Y a veces no vamos a tener, no precisamente con los oídos naturales que tenemos, a veces también con los oídos espirituales, porque Dios es espíritu, dice, y nosotros tenemos que estar bien conectados con Él para estar oyendo. La grandeza de Dios es esa. Y precisamente el Señor Jesucristo viene a mostrarnos todo eso, viene a hacernos entender. Antes de que Él viniera aquí, antes de Juan el Bautista, nadie tenía el privilegio de hablar con Dios. Nada más ellos, esos hombres escogidos, y en diferentes épocas estaban y en diferentes. Ahora nosotros tenemos la oportunidad y tenemos el privilegio de hablar con Dios. Él nos da esa potestad, pero dice solamente si estamos en Cristo Jesús. ¿Qué pasaría con Juan? Juan se arrepentiría. ¿Qué pasaría con este hombre? A lo mejor no se arrepintió porque no tendría de qué arrepentirse, o a lo mejor sí lo hizo, pero sí reconoció quién era el Mesías, quién era el Salvador. Juan tuvo la oportunidad de reconocer realmente quién era el Hijo de Dios. Igual nosotros tenemos esa oportunidad de reconocerle, pero dice la palabra de Dios, dice, para todo aquel que en Él cree, dice, o para el que quiera, dice. Dios no tiene problemas. Si nosotros le pedimos a Dios que nos use, Él nos va a usar. Y ni cuenta nos vamos a dar cuando Él nos use. Ni cuenta, de repente vamos a decir, oye, ¿te fijas? Me gustó lo que dijo la hermana que había escuchado en la reunión, dice, yo no soy el dueño, dice, pero soy el hijo del dueño. Entonces, nosotros tenemos esa libertad de parte de Dios. ¿Qué pasa cuando llegan nuestros hijos a la casa de nosotros? Si llegan de la escuela, llegan y avientan la mochila por allá y se meten, se quitan un zapato y lo tiran para otro lado. Llegan y con toda confianza abren el refrigerador, se van a la estufa a ver qué hay. Llegan, ellos pagan la luz, ellos pagan el agua, ellos pagan el gas, ellos pagan la renta, ellos no pagan nada. No pagan nada. ¿Quién lo paga? El papá, la mamá, lo pagamos nosotros, pero sin embargo ellos tienen esa autoridad para llegar y hacer en la casa, porque es la casa de mi padre. ¿Qué estás haciendo en ese carro? ¿Por qué te subes? Porque es el carro de mi padre. Por eso me subo. ¿Y quién lo va a bajar de ahí? Nadie. Eso es lo que Dios hace por nosotros y eso es lo que Dios quiere y eso es lo que nosotros vamos a procurar, ser conocidos por Dios. Cada vez que nosotros le hablamos a alguien, cada vez que nosotros le hablamos a alguna persona, estamos siendo conocidos por Dios. Y lo más tremendo, que también tenemos otro personaje que nos va a conocer, y es el enemigo de nuestras almas. Pero él no es enemigo de Dios, no tiene ese galardón. El diablo no tiene ese nombramiento como para decir, uy, este es el enemigo de Dios. No lo tiene.
Dios ni siquiera se molesta en venir a poner en paz a Satanás. Manda a uno de sus ángeles y le dice, ¿sabes qué? Ve y ponlo en paz. Así nomás. Entonces, si nosotros estamos en la casa de nuestro Padre, Él mismo va a mandar a alguien que nos defienda. Amén. Él mismo mandaba a alguien que estuviera respaldando a este hombre, a este varón, a Juan. Dios mismo, todo el tiempo que él anduvo trabajando para Dios, Dios anduvo con él, lo anduvo preparando. Cuando él ya cumplió su cometido, entonces ya Dios le dijo, está bien ya, ahora sigue el otro. Vamos a tener nosotros una seguridad ya como para terminar. Si nosotros tenemos un llamado de parte de Dios, tenemos que estar completamente seguros de que Dios nos va a respaldar, Dios nos va a proteger, no nos va a pasar nada, porque Dios va a estar ahí hasta que nosotros cumplamos. Si ese propósito o ese llamado de Dios va a durar 120 años, tengan la seguridad de que nosotros vamos a vivir 120 años. Si ese propósito va a durar 15 años, ese es el tiempo que vamos a durar nosotros. A lo mejor Dios nos quiere usar para hablarle a cierta persona. Y en el trayecto de nuestra vida nosotros tenemos que llegar a toparnos con esa persona y hablarle de la grandeza de Dios. ¿Para qué? Para que Dios lo siga usando a él y nosotros ya cumplimos. Y vamos para allá. Si no fuera así, fuéramos eternos. Pero vamos caminando, vamos caminando. Pues en esta mañana es el mensaje que Dios ha puesto para compartirlo, ser conocidos por Dios. Buscar la presencia de Dios y como decíamos, tal vez no lo vayamos a hacer como estos hombres, como Juan precisamente, pero sí somos grandes delante de Dios. ¿Cómo vamos a ser grandes? Pues dice el Señor Jesucristo, el que quiera ser grande, hágase pequeño. El que quiera ser exaltado, humíllese. A veces unos batallamos para humillarnos, pero en su tiempo lo hacemos. Y Dios se agrada porque Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Así como Juan fue conocido y exaltado por Dios. Imagínense que Dios dijera, ella es mi hija, mira, y yo la veo mejor que todos. Él es mi hijo. Vamos a darle gracias a Dios y que Él nos haga entender y pedirle la oportunidad de ser conocidos por Él. Amén. Vamos a darle gracias. Si gustan ponerse de pie, o si hay alguna oración en especial, podemos orar por ella en esta mañana. Si alguien no conoce del Evangelio, si las personas que nos están mirando, si hay alguien que no conoce al Señor Jesucristo, puede pedirle en esta mañana que venga a tu vida. Puedes pedirle que Él venga y te salve y te dé esa luz, la luz del Evangelio, la luz de Jesús. Si tú estás ahí y quieres orar para que el Señor ponga su mano y venga a tu vida, puedes hacer una oración. Y es una oración corta. Puedes decirle, Señor Jesús, en esta mañana yo te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Y te pido, Señor, que perdones mis pecados y que escribas mi nombre en el libro de la vida para poder servirte.
Doy gracias al Padre en tu nombre, Señor Jesús. Es una oración sencilla, pero Dios la toma muy en cuenta. Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta mañana, Señor, te damos gracias por tu presencia maravillosa, Señor. Porque hasta aquí nos has ayudado, Señor. Porque hasta aquí usted, Señor, se ha fijado en cada uno de nosotros. Y nosotros, Señor, queremos entender que somos conocidos por usted. Queremos saber, Señor, queremos tener la seguridad de que tu Espíritu Santo, Señor, nos está guiando. Tu palabra dice que Él nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Por eso en esta mañana, Señor, le pedimos que pongas tu mano, Señor. Que nos cubras con tu manto sagrado y podamos, Señor, llevar tu palabra, llevar el mensaje de salvación a donde usted quiera que lo llevemos, Señor. Es usted el que pone el querer como el hacer. Es usted el que nos va a poner, Señor, esa persona que necesitamos hablarle. Que tu Espíritu Santo, Señor, vaya con cada uno de nosotros. Muchas gracias, Padre, por tu palabra. Muchas gracias por este tiempo maravilloso. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. El Señor les bendiga, hermanos, ¿verdad? Le damos gracias al hermano por el mensaje que nos trajo y es muy importante, ¿verdad? Que nosotros conozcamos al Señor, pero todavía más que Él nos conozca. Amén. Y nomás quería compartir algo pues acerca de la alabanza, ¿verdad? Es importante porque la alabanza nos prepara para recibir el mensaje. Y también cuando el pueblo de Dios, ¿verdad? Iba a la guerra, los músicos iban enfrente, animando al pueblo de Dios para guerrear. Pero la palabra de Dios es mucho más importante, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios nos cambia. La palabra de Dios es Jesús y Él es el único que nos puede salvar. Amén. Amén. Okay. Amén. Gloria a ti, Señor. Y dice la palabra que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Mas el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Amén. 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 En el principio